Hola compañeros, pues vamos a continuar con Chispazos Históricos. Estamos en la época de Carlos Salinas de Gortari. Mi nombre es José Luis Becerra Herrera, estoy en Facebook y en YouTube. Dos acontecimientos de los que vamos a hablar hoy. Uno es la parte de la iglesia. Juan Pablo II viene 2 veces a México y hay un asesinato en 1993 de el cardenal Jesús Posadas Ocampo. Desde entonces se viene viendo, según esto, que porque había una confusión en que habían los capos que buscaban al Chapo Guzmán, que lo habían confundido. Y eso pues ya viene siendo una especie de inicio desde la época de esos gobiernos, de la forma en que el Estado mexicano se empieza a relacionar con las bandas del narcotráfico. Y bueno, no voy a ahondar en eso porque de eso vamos a hablar mucho en la época de Calderón, que fue lo más visible. Y en esa época pues como que se tapaban mucho las cosas. Por otro lado, en 1994, 1 de enero, se declara el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese sí es un evento que tiene una gran trascendencia en la vida política de México y económica, porque ya habíamos dicho que las comunidades indígenas, después de la Revolución Mexicana, eran las únicas que habían permanecido y permanecen en algunos casos en el feudalismo, siendo los pueblos indígenas discriminados por los mestizos y ya después de la Revolución, o sea, siempre discriminados, pero sigue siendo discriminados nuevamente, quitándole las tierras, usando sus áreas para minería, etcétera, etcétera. Y los caciques, donde hay grandes comunidades indígenas, se manejan con ellos como si fueran siervos. O sea, no los incorporan a la vida del capitalismo. Y ahí en Chiapas se desarrolla un trabajo de activistas que culmina con la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entre ideólogos, entre ellos Marcos, el que más destaca en ese momento. Y hay enfrentamientos con el gobierno y luego Carlos Salinas invita al diálogo porque desde el punto de vista político ya eran demasiados problemas que se le estaban viniendo encima. Además que el pueblo de México y la forma en que el Ejército Zapatista se comunicó al mundo por medio de internet tuvo una gran difusión. Momentáneamente por 11 días tomaron algunos pueblos, entre ellos San Cristóbal de las Casas, y se mostró la vileza del gobierno de México, endémica con los pueblos indígenas. Después Ernesto Zedillo trata de tener acuerdos con ellos ya desde el punto de vista de paz, y que el pueblo de México empujó mucho para que el ejército zapatista no fuese borrado del mapa de manera militar y que se aceptaran parte de sus demandas, que hasta la fecha no se han aceptado todas, para todas las comunidades indígenas del país, que por cierto actualmente el gobierno de López Obrador está intentando hacer más cosas por los pueblos indígenas, aunque también tiene muchas dificultades, puesto que ya sabemos que pues son muy limitadas algunas de las decisiones que tiene el gobierno en relación a las demandas que tienen los zapatistas. Pero no vamos a entrar en esos detalles, sino en ese momento
Viene la elección de Ernesto Zedillo, que primero fue de Colosio, que fue asesinado, que lo vamos a analizar aparte. Y debo decir, todavía en esa época, yo y otros compañeros no creíamos en la cuestión electoral y no votamos, ¿no? Al menos yo todavía no me interesaba votar. Yo me interesé a votar con el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática, con el movimiento zapatista, ya en el año 2000, es donde empezamos cuando menos a votar. Y hablaremos de eso en su momento. Un recuerdo del Ejército Zapatista, uno de los libros de Marcos, aquí está, El vehículo de la palabra. Hay que reconocer que este hombre, una gran capacidad de diálogo, de comunicación con el mundo. Yo tuve la oportunidad de verlo en Santa Catarina, cuando hizo su recorrido por el país, llegó a Santa Catarina, tuvo un evento en la Huasteca, donde inclusive tomé la palabra, y otros compañeros, de los que empezamos a formar cuadros políticos poco a poco en Santa Catarina. Fueron muy buenas, bonitas experiencias, recuerdos de la época del movimiento estudiantil, la posibilidad de ver que México pudiera tener un gobierno distinto, de que pudiéramos tener una vida distinta, de que pudiéramos ver a los indígenas como miembros del pueblo de México y que han sufrido mucho, explotados. En Chiapas ni ahorita se están haciendo bien las cosas. Es cierto que el Partido Verde, a través del Güero Velasco, forma parte de la columna de Morena, pero hay muchas cosas que son criticables para lo que han hecho esos gobernantes. En fin, el Ejército Zapatista y su movimiento pusieron a los indígenas no solamente en México, sino atrajeron la atención del mundo y en América Latina para ser más tomados en cuenta. No se ha logrado totalmente. Las comunidades indígenas siguen siendo todavía explotadas en México. Todavía algunos lugares considerados como siervos en lugar de simple y sencillamente proletarios, es decir, ya miembros plenos del capitalismo. Y no hay que tampoco negar que dentro de la filosofía política utilizada por su comandante y los comandantes del Ejército Zapatista, siempre se han manifestado en contra del sistema capitalista. Han sido criticados por la izquierda electoral, porque no se pliegan a los mismos conceptos, pero no es porque ellos estén mal, sino porque son interpretaciones equivocadas. Es decir, una cosa es la lucha armada, que en este caso llegó a la plática, a las reivindicaciones pacíficas, a la posibilidad de tener comunidades autónomas donde puedan desarrollarse. Y otra cosa es la lucha electoral. La lucha electoral tiene otras características que a veces la izquierda algunos compañeros de izquierda no entienden, y entonces tildan a la gente del zapatismo como traidores al movimiento electoral. Pues si ni siquiera son circunstancias idénticas, pero bueno, es parte de la falta de cultura política que tenemos, ¿verdad? De que estamos más acostumbrados al presidencialismo, al seguir a un solo hombre, como se siguió durante muchos años a los dirigentes priistas. Pero tenemos que ir cambiando, ver las cosas de otra manera distinta, en donde todos los seres humanos sean actores políticos de mejor nivel. Esperemos que así sea. Bien, compañeros, pues nos vemos en la próxima. Hay que seguirse cuidando de la epidemia, y en la próxima platicaremos de los últimos detalles importantes del salinato
y empezaremos con la época sedillista. Hasta luego.